El color, desde antiguos tiempos, ha existido para expresar sensaciones, sentimientos y emociones. Las antiguas culturas elaboraban pinturas con las que se representan los colores a partir de animales y plantas. Estas pinturas naturales se han usado hasta el día de hoy, aunque no tanto como antes, desde la aparición de los tintes artificiales. Uno de los tintes naturales más utilizados, y en concreto en las Islas Canarias, es el tinte que se obtiene de la cochinilla. La cochinilla fue muy importante en Lanzarote, ya que la isla pasó por momentos de crisis y la llegada de esta hizo ganar dinero a la gente que lo estaba pasando mal en la época. La cochinilla es un insecto parásito del atunero. El macho es más pequeño, tiene alas y apariencia de mosquito, mientras que la hembra tiene forma redondeada, no tiene alas y es el doble de grande. Los machos pueden llegar a vivir 2 meses y la hembra 3. En la puesta de huevos puede poner hasta 150 huevos y de la hembra es de donde se obtiene el tinte. El color de este insecto es gris, pero tiene un manto blanco que los cubre, y esto es porque el insecto suelta unas ceras de este color que le sirve para protegerse del viento, lluvia y sol. Entre sus depredadores se encuentra un escarabajo de color negro con la cabeza roja, lagartos, pájaros y ratones. La cochinilla tiene 2 usos posibles. Uno sería para obtener el tinte y 2 para seguir cultivándola y seguir infectando otras tuneras. Para obtener el tinte, en primer lugar se recogen con una herramienta llamada cuchara y se depositan en una bandeja de metal llamada milana. Una vez cogida una gran cantidad, se depositan en un tablero de madera y se dejan al sol durante 5 o 7 días para que se seque y obtener la cochinilla seca, que es de la que se puede obtener el tinte. Se le quitan los restos que no sirven con una cernidera, que es una especie de colador, y por último se trituran o bien con un mortero o con un molinillo de café y obtendríamos un polvo de color rojo. Para preparar el tinte utilizaremos un caso con 1,5 litros de agua. Este lo mezclaremos con 20 gramos de cochinilla seca y molida y lo dejamos durante unos 25 minutos en el caso sin que llegue a hervir a unos 70 grados centígrados. Pasado este tiempo, utilizaremos un recipiente de cristal donde colocaremos un embudo o fonil y una tela fina a modo de filtro y verteremos el tinte sobre esta tela, quedando en el fondo del recipiente nuestro tinte de cochinilla y en la tela los trozos que no se disolvieron. Una vez obtenido el extracto de cochinilla, se conseguirá inicialmente un color rojo que se podrá ir modificando según los colores que deseemos obtener. Para ello se emplean mordientes naturales, como son el bicarbonato sódico, sal, azúcar, cobre, alumbre, ácido cítrico, colorante alimenticio, entre otros. Para cultivar la cochinilla, la época de cultivo se produce entre los meses de marzo y abril. Una vez hayamos recogido una gran cantidad de cochinilla con la cuchara y la milana, se seleccionan las más grandes, o madres, que son aquellas de donde se obtendrán las crías para seguir infectando las tuneras. Estas son introducidas en saquitos de yute llamados rengues, y estos se depositan encima de las pencas de la tunera para que a través de los huecos que hay en los saquitos salgan las crías y se peguen a las tuneras. En cuanto al cultivo de las tuneras, en primer lugar se cortaría una penca, que es la hoja de la tunera, y se entierra en el suelo unos centímetros. Es importante que el suelo esté en buenas condiciones y debe estar bien abonado con estiércol, tener un buen sustrato de tierra y una capa de rofe por encima para mantener la humedad del terreno. Estas se plantan en el terreno con una separación de 2 o 3 metros entre unas y otras, en filas para poder pasar entre ellas cuando haya que recoger la cochinilla. Las tuneras dan unos frutos llamados tunos o higos picones que se deben retirar para no frenar el crecimiento de la planta
y se tiran justo debajo de la tunera para que los aproveche como abono. Las tuneras en la isla se suelen observar en los arenados, que es el tipo de cultivo más empleado en la isla de Lanzarote. En este tipo de cultivo es muy típico encontrar el rofe, picón o ceniza volcánica, que permite a los cultivos conservar la humedad, ya que son rocas muy porosas. Los arenados suelen estar formados por una capa de tierra fértil de unos 30-50 centímetros. Sobre esta se deposita una capa de unos 3-5 centímetros de estiércol y finalmente una capa que cubre todas las demás de unos 10-15 centímetros de rofe. La cochinilla se lleva usando desde hace muchísimos años. Los antiguos habitantes de América la usaban como pinturas en cuevas, ropas, casas y en su propia piel, para expresar sus sentimientos y emociones. En 1492, Cristóbal Colón descubre América y cuando llegan se encuentran con sus habitantes, los indios. Estos usaban la cochinilla para pintarse las caras, teñir su ropa y pintar sus casas. En 1521, los españoles conquistaron la Ciudad de México y encontraron que los indígenas cultivaban un insecto sobre las plantas y obtenían dicho color. En 1526 se produce el primer transporte de tuneras con cochinilla a España y en el transporte solo se declaran las tuneras. Es decir, dijeron que solo llevaban tuneras y llevaban tuneras con cochinilla, para así conseguir todo el negocio de la cochinilla y así sacar mucho dinero. En 1820 se transporta por primera vez de forma legal a España 8 tuneras cargadas de cochinilla y en un año ya se consigue una generación numerosa. Se elige Canarias como un lugar adecuado para cultivar las tuneras y la cochinilla, comenzando por Tenerife en 1832 y llegando finalmente a Lanzarote en 1835, seleccionando como primer lugar de su cultivo el pueblo de Tiagua, que más tarde se trasladan a Mala y Guatiza, ya que en estos pueblos encuentran el lugar perfecto para cultivarla. La llegada de la cochinilla a Canarias en esos momentos supuso un evento muy importante en la economía de allí, ya que se encontraban en una época de crisis y esto les enriqueció económicamente. En 1879, el cultivo del plátano fue quitándole terreno a la tunera y a la cochinilla, ya que vendiendo este producto conseguían más dinero y era más fácil. En 1890 comienza el turismo en Canarias y esto hace que se abandone casi por completo el cultivo de la cochinilla. En 1973, en Guatiza y Mala, nace la Sociedad Cooperativa Agrícola de Guatiza y Mala. El objetivo principal de esta cooperativa era la de vender cochinilla de Lanzarote a la península, las demás islas o a otros países, y tuvo éxito hasta el año 1980. En este año aparecen países que también tienen cochinilla y la empiezan a vender mucho más barata que la gente de Lanzarote, y por eso se empezó a dejar de comprarle a esta cooperativa de Lanzarote y el país más destacado fue Perú. Actualmente hay plantadas unas 200 hectáreas de tuneras entre Guatiza y Mala y aunque están casi abandonadas, los agricultores guardan la cochinilla para poder comercializarla a un precio decente. Hoy en día se utilizan también como colorante natural para darle color a algunos alimentos como el clipper de fresa, los cubanitos, los regalices, yogures, en productos de cosmética como pintalabios y coloretes y en la industria farmacéutica en jarabes sobre todo. Este tipo de cochinilla también proviene de América. Es conocida como la cochinilla basta del Carmín o la cochinilla silvestre y es una especie mucho más agresiva con la tunera. Tienen menor tamaño y una forma más achatada, sueltan una especie de filamentos a modo de tela de araña. Los machos viven de 3 a 4 días y las hembras 35-40 días. Pueden destruir la tunera en 1 o 2 años
se pueden dispersar por el terreno muy rápido y atacan a las tuneras y a otras especies. En España se detectaron por primera vez en la región de Murcia en el año 2007. Se extendió por Andalucía y llegaron a las Islas Canarias en el año 2010, a la isla de La Palma y Tenerife. Y ya se han visto algunas en la isla de Lanzarote, en los alrededores del jardín de cactus en el pueblo de Guatiso. Esto es un problema que hace más grave la situación de la conservación de las tuneras y la cochinilla en Lanzarote, y se proponen ciertas técnicas para eliminar esta plaga. Limpiar las tuneras con agua a presión desde que se observen encima de estas. Si está muy afectada la tunera, eliminar las partes afectadas y, a ser posible, triturarlas o enterrarlas siempre que sea posible. Vigilar la zona para evitar que lleguen a infectarse las tuneras de nuevo, y añadir depredadores de la cochinilla silvestre por las zonas donde se encuentran más afectadas. Lanzarote contiene una gran variedad de paisajes. Es nuestro deber conservar los paisajes de la isla, ya que son únicos en el mundo y es una suerte poder disfrutar de ellos, y aún más si pudiéramos compartirlo con las generaciones futuras. Cada año se destina dinero público para la conservación del paisaje en la isla. La Jeria es uno de los lugares en los que se invierte este dinero, con la finalidad de conservarlo y protegerlo. Otro de los proyectos en los que el Cabildo de Lanzarote está trabajando es en la recuperación de las fincas de tuneras situadas entre Guatisa y Mala. Este proyecto permitiría la protección tanto de la planta y el animal, así como el mantenimiento de este paisaje. Es una buena opción para lograr que la gente se vuelva a interesar por estos seres vivos, y es una forma perfecta para conservar estos paisajes tan especiales, tanto para que lo podamos disfrutar nosotros como las nuevas generaciones. Por último, se debe destacar la importancia de las tuneras de esta zona, ya que constituyen uno de los pulmones de la isla, al igual que las viñas en la Jeria y los miles de palmeras en Aría. Asociación Milana. La Asociación Milana nace en el año 2003, en el pueblo de Mala, gracias a un proyecto escolar llamado El Rescate del Cultivo de la Cochinilla. Este fue realizado por el Colegio Las Mercedes, cuyo objetivo era el de defender y salvar la tradición del cultivo de la cochinilla y del uso de los tintes naturales que se podían conseguir de esta. La asociación trabaja en muchos espacios actualmente, dando talleres en colegios, institutos y asociaciones de la isla. También en la realización de visitas guiadas por senderos donde se encuentran las tuneras con cochinilla que cultivaban los antiguos agricultores entre los pueblos de Guatisa y Mala. Por otro lado, en la asociación se elaboran productos que contienen cochinilla para su venta, como fulares, lanas de colores, cuadros de arena o pasta de modelar teñidos con cochinilla. Y todo esto es posible gracias al apoyo del Instituto Canario de Empleo.